acuerdo? Perdón. Ahí está. Entonces, sí, ojo, porque eso es muy importante. Ahora, son términos nuevos, ¿no? Entonces hay que tenerlos bien y ahorita los vamos a poner en otra línea. Entonces, aquí, nada más antes de pasar a esta, vamos a hacer una pequeña aquí. Entonces tenemos esto, ¿no? Y vamos a tener dividido el mundo así. Entonces, norte, ajá, norte, boreal, voy a poner todos los nombres y, ay, aquí, se perdió, ¿verdad? Un poco aquí. A ver, entonces, otra vez, aquí está. Entonces es norte, sur, ¿no? Este es el este y este es el oeste. Así lo tenemos y así lo hemos conocido. Pero ¿cuáles son los otros nombres? Entonces acá dijimos que es boreal, ajá, boreal, y acá dijimos que es austral. Ujú. Y el este también tiene otro nombre, ¿no? El otro nombre es en este caso levante, levante. Y el oeste, el otro nombre que tiene es poniente. Entonces, ¿por qué? Porque acá se levanta el sol y acá se pone el sol, ¿no? Y luego el otro nombre, entonces dijimos boreal, y entonces dijimos acá septentrión, septentrión, y acá dijimos en el sur que es meridión. Ujú. Y el este, entonces este levante, y también tiene otro nombre que es, en este caso, oriente. Ujú. Oriente, o sea, cuando decimos el oriente, el lejano oriente, ¿no? Que nos referimos a China. Y acá tenemos oeste, poniente, y también tenemos occidente. Estos sí los conocen. Entonces, así queda, ¿no? Todos estos nombres. Porque usualmente se los ponen combinados, así. El término austral poniente, ¿no? O poniente septentrión, entonces entra uno en confusión. Muy bien. Entonces ahí tenemos estos. Perfecto. Ahora, las otras líneas que nos ayudan también a ubicarnos son estas en los mapas. Tenemos estas otras líneas. Entonces, un poco son los paralelos, y esta es una pregunta casi obligada siempre en el examen, es la diferencia entre paralelos y meridianos. La diferencia entre los paralelos es que son así, son horizontales. Ujú. Se divide así como cuando estamos pelando la naranja. Y en este caso los meridianos es cómo queda la naranja, ¿no? Cómo queda la naranja pelada, ¿no? Aquí. Entonces, esto es muy importante porque este suele ser siempre muy confuso. Entonces, de los meridianos tenemos 180, ¿no? 180 al este y 100 al oeste y nos da 360 meridianos. Entonces, usualmente donde pasan meridianos, las ciudades los tienen marcados y ahí tienen símbolos, ¿no? Y en este caso, los paralelos vamos a tener también, los vamos a tener marcados aquí y estos nos van a ubicar. Si ustedes van en un avión, es porque esa es otra pregunta. Ustedes van en un avión, ¿qué otra medida tendrían que tener? En este caso, si aquí tenemos la latitud, que es igual a los paralelos, es decir, se mueve en la misma medida, y la longitud, que se mueve con los meridianos. ¿Qué otra medida nos faltaría aquí para ubicarnos si vamos en un avión? Tenemos latitud y tenemos longitud. ¿Podría ser altitud? Altitud, perfecto. Ajá, y entonces eso nos dice a qué altura vamos, en qué, en este caso, en qué meridiano vamos y en qué, en este caso, también en paralelo vamos, ¿no? Y con la distancia de hacia arriba. Perfecto. Entonces, esto hay que tenerlo súper, súper en cuenta porque un poco de la otra pregunta que es muy clásica es que estas preguntas te las ponen en la forma de opción múltiple, sí, pero de relacionar elementos. Entonces ponen longitud, ¿no? Longitud, latitud, y del otro lado te ponen paralelos y meridianos. Entonces tú tienes que ver cuál va con cuál, ¿no? Este va con este, en fin. Entonces hay que ir relacionando. Y bueno, nos ponen otros términos más aquí para que nos confundamos. Entonces siempre hay que tener esa relación, que paralelos y longitud van los mismos como los meridianos con la longitud. Y que una medida
para ubicarnos cuando volamos en avión es, en este caso, la altitud, es decir, la altura donde vamos, porque esa es otra pregunta que, pues, que ha venido mucho en los exámenes en los últimos tiempos. Muy bien. Ahora, no hay que confundir en este caso esta parte de aquí, de los meridianos, con esto. Son dos cosas diferentes. ¿Quién, ¿quién sabe un poco cuál es la diferencia entre un uso horario en este caso, un meridiano? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí está el meridiano muy marcado y aquí está el uso horario. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos conceptos? ¿No? Vean, Mm, la diferencia es muy fácil, que ambos son, en este caso, creados por el hombre, ¿no? O sea, son puntos imaginarios creados por el hombre. Pero la diferencia es que estas son convenciones políticas. Son convenciones políticas, en este caso, para hacer esto. Si se fijan, no son lineales, no son exactos como los meridianos, que sí son exactos. Entonces se fue diseñando este sistema para que, por ejemplo, este que viene aquí, le diera la vuelta aquí, se viniera por acá y viniera todo esto para decir, esta es mi hora, ¿no? Son 24, cada uno representa una hora, y entonces, obviamente, no afectar a situaciones o como, por ejemplo, el horario de verano que se inventó un poco como para que haya más sol en el día y supuestamente ahorrar energía, pues en verdad no ha servido para mucho. Más bien sirvió para más bien cuestiones económicas, de que las bolsas de valores tuvieran menos tiempo de diferencia. Entonces, por ejemplo, son convenciones políticas donde, por ejemplo, vamos a tener a los países divididos tres usos horarios. Por ejemplo, México tiene tres usos horarios. Por ejemplo, ahorita podemos ver la diferencia. Yo estoy aquí en Washington y es una hora adelante. En México es una hora atrás. Y, por ejemplo, Ana, que está en Guatemala, es 2 horas, ¿no? A mí me lleva 2 horas, a ustedes les lleva, a los que están en Ciudad de México, les lleva una hora. Entonces, es una locura ahí con los horarios de repente, ¿no? Entonces, un poco lo que viene en su examen con respecto a esto es una pregunta que puede ser un poco capciosa y de repente es muy tramposa y a veces nos quita tiempo. Entonces vean, aquí vemos un poco la animación, un poco de cómo van los usos horarios, ¿no? A ver, déjame aquí ponerla. Cómo se van dando cuenta aquí de que pase, por ejemplo, ahí, ¿no? Los usos horarios se manejan así, vienen de acá para acá, es decir, de derecha a izquierda. Acá comienza el día, este es el cero, ¿no? Ahí comienza el día. Por eso cuando vemos, por ejemplo, es muy usual esto, ¿no? La celebración de fin de año. Y entonces empiezan las transmisiones acá, un día antes incluso, y dicen, ahí en Tahití, estas islas hawaianas, ya comenzó el día. Entonces, ¿por qué? Pues porque está acá, ¿no? Ya comenzó aquí y entonces este pie empieza a avanzar poco a poco y luego que es una hora, luego otra hora y vemos ahí, incluso hay un mapita de Navidad, ¿no? Ahí viene Santa Claus, ¿no? Y lo vemos por acá porque ya aquí ya dieron las 12 y acá también. Y México es de los últimos países, si se fijan, en celebrar el Año Nuevo porque está en México y Estados Unidos lo celebra acá desde Nueva York, aquí es cuando cae la bola esta de en Times Square, cae una bola y todos celebran, pero cuando celebran acá todavía falta mucho para celebrar. Aquí en México faltan 2 horas o una hora y en Los Ángeles van a ser, y entonces los de Alaska, aquí en Anchorage y Vancouver y son los últimos, ¿no? Pero México en realidad es como de los últimos países aquí con la costa oeste de Estados Unidos y la costa, en este caso, oeste de Canadá. Son los últimos países en celebrar el Año Nuevo. O sea, ya todos estos están durmiendo cuando nosotros estamos celebrando. Entonces viene así el uso horario, ¿no?
Entonces aquí lo podemos ver, aquí lo detenemos, y si se fijan, no es nada regular. Entonces, estas cosas de los colores nos va diciendo cómo se va diferenciando. Por ejemplo, Argentina tiene dos usos horarios, ¿no? Tiene esto, Brasil tiene aquí este otro, México tiene tres, aquí uno, Yucatán tiene otro y acá otro, ¿no? África, vean esta línea, todos estos tienen el mismo horario, es decir, toda Europa aquí arriba y tiene esto, pero Londres tiene el horario más para acá, o sea, es una hora, aunque esté en España, pues, pero si se fijan aquí es un horario diferente. Entonces, eso es la convención. Ahora, ¿cuál es la pregunta de examen aquí? Es una pregunta un poco capciosa, es esta, ¿no? A ver, dejen ponerse. Supongamos que vamos a ver, tenemos que es un día, una hora cada uno. Ustedes están aquí en México y van a volar acá a París. Esto tenemos cuántos usos horarios de diferencia hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Son 7 usos horarios. Por lo tanto, son 7 horas de diferencia. Entonces, a ver, va esta pregunta. Si aquí en París, en este caso, son las 7 p.m., en este caso, ¿qué hora es en México? Estamos, por ejemplo, el lunes, ¿no? En Francia son las 7 p.m. ¿Qué hora es en México? Si tenemos 7 de diferencia. Serían las 12 del mediodía, ¿no? El lunes. Ajá, exactamente, serían las 12 exactamente del mediodía, seguimos en lunes, pero en este caso son las 12. Ujú. Eso es muy importante. Eso es lo que se llama el jet lag, ¿no? Cuando uno viaja y cambia tantas horas de ida o de regreso. Ahora, la pregunta de examen es exactamente así, ¿no? Si yo viajo de aquí, de México, en este caso, a París, ¿no? ¿Cuántas horas van a ser? Aunque nos dice, ¿no? Sí hay la diferencia de usos horarios desde 8 horas, ¿no? Si yo voy de México a París, ¿cuántas horas voy a adelantar el reloj o voy a atrasar? O la pregunta puede ser a la inversa. Si yo estoy en París y viajo a México y son 7 horas, entonces, ¿cuánta hora, a qué horas vamos a llegar? Y usualmente, por ejemplo, yo aquí se las puse como muy exactas, ¿no? Por ejemplo, que el lunes a las 7 y acá. Pero, por ejemplo, hagámoslo un poco más complicado. Supongamos que aquí estamos, ¿no? Aquí, aquí es el lunes, ujú, y son en este caso, 3 de la mañana, 3 a.m. en París, ¿no? ¿Qué hora será en México? Ujú, si acá son el lunes a las 3 a.m., ajá, ¿qué hora será en México? Acuérdense, 7 horas, ¿no? Pero de diferencia, pero ¿qué hora será? Serían las 8 de la noche del día domingo. Exacto, las 8 p.m. del domingo. Perfecto, ahí está. Ese es el tipo de pregunta, efectivamente. Ujú. Entonces, ojo con esas porque son un poco las preguntas ahí que pueden parecer a un poco capciosas, pero nos llevan tiempo a veces. Y esas preguntas las resolvemos en 20 segundos, porque también hay que hablar luego vamos a hablar más adelante de la velocidad que tenemos que contestar. Pero no nos puede llevar más de un minuto esta pregunta. Aunque las cuentas queramos hacer, no nos debe llevar más de un minuto, ¿no? 20 segundos es en promedio lo que debe durar el contestar una pregunta de este tipo. Y ojo, acuérdense que en el examen les dicen las diferencias de horas, ¿no? Esto es muy importante, o sea, no hay que aprenderse el asunto de que cuántos de aquí para acá, y no. O sea, ahí les van a marcar en el examen la diferencia de horas. Pero bueno, vamos viendo y ya vimos aquí los usos horarios. Muy bien. ¿Alguna duda hasta este momento con esto de los usos horarios y meridianos, altitudes, todo ello? ¿Van bien todos? Perfecto. Entonces pasamos aquí. Ahora, este es otro de las grandes preguntas que vienen en el examen. Ahora, por ejemplo, ustedes nunca han entrado a este sitio que se llama
Flight Radar o Flight Tracker, Flight Radar 24, que es el que ve los aviones, en este caso en tiempo real, cómo están viajando. ¿Nunca lo han visto? ¿Se imaginan cuántos aviones hay en este momento viajando, volando en el mundo en este momento? ¿Sí lo han visto? ¿Ah? Ana Belén, sí, y si no te impresiona cómo se ven tantos aviones volando al mismo tiempo que no choquen y cosas así. Sí, pero me imagino que ahora es mucho más. Yo lo había visto en el colegio, entonces ya fue hace ratos. Ah, ok, Me imagino muy que bien. eran menos. No, mucho más. Tú, Luis Enrique, nunca has visto este sitio cómo vuelan, Yaritzel, nunca has visto cómo vuelan todos al mismo tiempo. Y bueno, yo en mi No. caso, no lo he visto así como tal, Ujú. pero sí creo tener como una idea de más o menos cómo funciona. Muy bien, ahorita vamos a verlo. Ajá. Yaritzel, ¿nunca lo has visto? No. No, bueno, muy bien. Andrea, ¿lo has visto alguna vez? No, nunca. No, bueno, vamos a verlo. Les va a sorprender mucho, sobre todo por esto, porque fíjense, por la cuestión de los mapas son muy importantes en la lechura de cómo se hacen mapas. Los mapas no son necesariamente así planos, sino este es un mapa plano y tenemos este otro diseño que es en este caso plano terráqueo, que eso es diferente, circular. Si nosotros vemos un plano, en este caso así, vemos todas las distancias en líneas y decimos de aquí, de Brasil a París, pues es una línea. Pero cuando lo vemos así en el globo, pues nos damos cuenta que son curvas, ¿no? Y decimos, ¿por qué sube tanto un avión? Bueno, porque la curva es la distancia más corta si estamos viajando en curva, ¿no? Aquí lo vemos así. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos distinguir, ahorita vamos a ver eso, es, por ejemplo, tener croquis. Un croquis es cuando lo hacemos en una simple servilleta. Digo, la fiesta de Andrea va a ser de aquí, te vas por aquí, que llegas a la gasolinera y por aquí. Fácil, ¿no? Ya un plano, pues obviamente ya es una estructura más amplia, por ejemplo, ya sería como esto, ¿no? Y tenemos mapas y planos, por ejemplo, como el que íbamos a comprar a la papelería. No sé si ustedes todavía les tocó esto de voy a la papelería a comprar un planisferio con nombres, otros sin nombres, uno con división política, sin división. ¿Todavía les pedían a ustedes estos en la escuela o ya no lo usaron, ya puro internet? Sí, bueno, yo que sepa más en la secundaria y a principios de la prepa. Sí, ¿no? Llegaban a pedir y ibas a la papelería y comprabas, y ahí había un montón de estos. Y los atlas son el conjunto, en este caso, de planos, por ejemplo, de por regiones. Entonces, América del Norte es una hoja, América Central, América de Sudamérica, África, y entonces son varios mapas, son muchos mapas, pero está dividido por regiones. El globo terráqueo es este es muy engañoso también este es muy engañoso, pero si vemos la distancia o los tamaños de los países, en realidad no corresponde mucho a lo que estamos viendo, son más largos o más chicos. Esto es muy importante. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Pues con las imágenes de satélite que tenemos o estos efectos por computador donde podemos ver. Y realmente tampoco la Tierra es redonda, sino lo vemos así por el agua que hace que se cubran todos, pero en realidad es como una papa. Si quitáramos el agua, la Tierra sería como una especie de papa, es decir, no es una circunferencia tal como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco aquí lo que les decía de los vuelos. Déjame borrarle aquí. Y vamos a ver esto de los aviones, cómo se ven en tiempo real, que es súper interesante porque sí nos da una idea de todo lo que hay arriba de nosotros y a veces no lo percibimos. Déjenme poner aquí. Tun, 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 tun. Y sobre todo si vuelan, esto siempre les ayuda a seguir los vuelos. Por ejemplo, yo siempre que viajo antes me fijo aquí cómo están los vuelos y con este puedo determinar. Muy bien, ahora sí se los voy a compartir. Por aquí la página. Muy bien. Entonces, vean, lo que vemos ahí
estos en amarillito son los aviones que están volando en este momento. O sea, es en tiempo real. O sea, vean en el mundo, así está, ¿no? Esto sería en el mundo, así en tiempo real, ¿no? Todos los aviones que están, o sea, se imaginan todos estos aviones aquí, los azules y todo esto. Entonces vamos a ver algunos, por ejemplo, aquí de los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, y ahorita vamos en Guatemala y vemos algo en Washington. O sea, se imaginan cómo se tienen que coordinar para que viajen todos estos aviones. Por ejemplo, ahí, este que está aquí en rojo, ese que se ve avanzando ahí, viene de Tapachula y va a llegar a la Ciudad de México, que este es el aeropuerto, ¿no? Entonces vamos a ver su viaje, aquí podemos ver el viaje que está haciendo, ¿no? Y esta parte azul es lo que se llama viaje de crucero, es decir, que está a 10,000 kilómetros o 37,000 pies, y los colores aquí nos va marcando cómo va descendiendo. Aquí ya está a casi 100 metros, ¿no? De esto, y podemos ver aquí desde dónde viene, ¿no? Y cómo va volando desde aquí, ¿no? Vamos a ver el aeropuerto de Ciudad de Guatemala. Aquí está, Antigua, que es un aeropuerto súper eficiente, muy bonito, y es muy eficiente. Por ejemplo, aquí está, y estos son los aviones que están llegando o están despegando. Por ejemplo, vamos a ver, este está despegando, este va a El Salvador, ¿no? Ese avión va despegando y va a llegar a El Salvador, que está aquí. Es un vuelo muy corto, porque El Salvador está abajo, pero ahí va, ¿no? Ya salió y ya está a punto de despegar ese avión. Y vamos a ver, por ejemplo, acá, si te fijan, es un aeropuerto muy modesto, muy chico, y tiene poco tránsito de aviones. Pero ¿dónde se imaginan ustedes que hay más aviones volando en este momento? Vean, todo lo que es Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, y Europa, si se dan cuenta la cantidad de aviones que hay ahí, ¿no? Es una cuestión así como impresionante, y que todos se coordinen y lleguen al mismo momento y no se bloqueen entre ellos y todo. Bueno, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Es parte de la tecnología, y es un poco aquí de cómo viven los controladores de los aviones. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vemos aquí donde estoy. Entonces vean cuántos aviones llegan aquí, pues porque es un aeropuerto más utilizado. Entonces llegan más, es una ciudad más visitada geopolíticamente. Pues, por ejemplo, ahí nos dice que ese avión va a Frankfurt, ¿no? Este va a volar hasta Europa, ¿no? Hasta allá. Entonces ahí lo vamos a ir viendo entre todos los demás aviones. Ahora les decía lo de la curvatura. Uno dice, bueno, ¿por qué un viaje de México, por ejemplo, que va de México a Europa? Vean cómo todos hacen esta curvatura. Si se fijan, todos los vuelos que van a Europa hacen esta curva. No vemos ninguno que vaya derecho. Salen de aquí y hay algunos que suben incluso hasta acá arriba. Vean, vamos a ver desde dónde viene. Vean la curvatura ahí. Viene, viene desde Los Ángeles, ¿no? Va de Los Ángeles y va a esta ciudad francesa hasta acá. Entonces vean esta curva, no es una línea recta. Uno diría, bueno, hace aquí y vuela así. No, es esta curva porque es la curva del planeta, ¿no? Ahí está un poco cómo están los vuelos. Muy bien, perfecto, nos regresamos acá. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya llamado la atención de estos mapas, de estos aviones? ¿No les llama mucho la atención ahí cómo se da este asunto tan loco? ¿Era lo que habías visto, Ana, cuando estabas viendo este asunto? ¿Cuando vistes estos mapas? Sí, sí. No Sí, estoy segura si era esa página exactamente, me imagino que sí, pero cabal se miraba igual. sí, y lo más interesante es que todo es en tiempo real y se sigue por satélite o por estaciones que hay abajo. Y también, por ejemplo, si ustedes buscan estos mapas, este es de los aviones, pero también hay de barcos. Entonces podemos ver un mapa exactamente igual, pero de barcos. O hay otro de trenes y podemos ver todos los trenes por dónde van y todo eso. O sea, es una cosa maravillosa esto. Obviamente, si hiciéramos algo de carros, sería imposible, pues, hacer millones y millones, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces, bueno, un poco para cerrar el capítulo de los mapas, ¿no? ¿Alguno de ustedes, me voy a regresar aquí a la otra imagen, ¿alguno de ustedes ha pensado por qué los mapas, en este caso, es más, déjenme ponerle aquí, voy a ponerme otra página, ¿por qué los mapas están diseñados como los vemos en imagen? Es decir, con los países, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, hacia arriba. ¿Alguno lo ha pensado alguna vez? O dicen, pues, ¿por qué? ¿Quién decidió que fuera así? Pues, con esta vez les voy a compartir esta otra página. Ahora vamos a ver este. No, nunca han pensado por qué los mapas son así. O sea, ¿por qué tienen esta imagen? Vean, vámonos así. O sea, por qué los vemos así? Así como están estos. Y no los vemos así, por ejemplo. Sí, al revés. Déjenme cambiarle. Ajá. ¿Y por qué los mapas no los vemos? Si se fijan, incluso no deja mucho, ¿no? O sea, no deje cambiarlo. Si se han fijado, no, o sea, no lo puedo invertir. O sea, no pueden invertir la dirección. No hay manera. No hay manera de invertir. Por qué el norte es esta parte? Y no es canción de Arjona, ¿no? Pero ¿por qué el norte están los países acá, estos poderosos, y por qué esto acá los países pobres, ¿no? Casi les di la respuesta, ¿no? No tiene un poco, no se les ocurre algo ahí, porque este diseño. Vean, porque los primeros mapas que se diseñaron, el mundo, lo primero que se conocía del mundo fue esto, ¿no? Esta parte. Entonces, los primeros mapas que se fueron armando este contorno de Europa, el contorno de Asia y todo esto. Entonces, los primeros mapas nos muestran esta parte del mundo. Después, ya cuando se inauguraron los viajes transatlánticos o los viajes estos de la vuelta del mundo con Magallanes, pues se agregó a Estados Unidos y después se hizo muy poderoso y se empezaron a hacer así. Pero es una especie de convención donde los países ricos, en este caso, están al norte, ¿no? Porque fueron los primeros, pero y se quedó esa imagen de que así fueran los mapas. Entonces, por ejemplo, cuesta mucho trabajo, es visualmente muy difícil para nosotros ubicarnos en un mapa cuando, por ejemplo, tenemos, en este caso, que el mapa estuviera al revés, ¿no? Que esta parte estuviera a la inversa. O sea, no tendrían absolutamente nada de malo, sería exactamente lo mismo, pero visualmente los países pobres quedarían arriba y los países ricos quedarían abajo. Entonces, un poco la idea es que no pase eso, sino que los países ricos estén arriba y los países esos abajo, pero ya como una parte de una convención, ¿no? O sea, no es que se hayan diseñado así a propósito, sino que eso ya se fue quedando poco a poco. Muy bien, perfecto. Y nos regresamos acá a nuestra esta. Entonces, aquí ya para cerrar la parte de los mapas, entonces podemos tener diferentes tipos de mapas según nuestras necesidades, es decir, mapas de forma natural, que lo vamos armando incluso vemos ahí el diseño holográfico, las montañas, mapas económicos, donde tenemos, por ejemplo, las zonas económicas, las zonas ricas, pobres, industriales, rurales, ¿no? Los sociales, en este caso, donde tenemos, por ejemplo, donde hay problemática social, qué partido político gobierna aquí o cuál, ¿no? Culturales, es decir, donde podemos ver las etnias, y decir, acá viven los tlaxcaltecas, acá los otomíes, aquí, en fin, esto, y políticos, que son los que más acostumbrados vemos, donde vemos las fronteras políticas, y ahora, como lo vimos aquí en la computadora, estos mapas los podemos ver en una aplicación, abrimos Google Maps o el Waze y pues podemos tener los mapas al alcance de nuestra mano y la ubicación. Entonces ya no somos como estos viajeros que andaban con las estrellas, ¿no? Ya casi nadie sabe hacer esto. Ya ponemos aquí la dirección en el Google y ya pues fácilmente llegamos a la parte, ¿no? Muy bien, esa es la primera parte. La segunda parte es esta cuestión de
un poco dónde estamos ubicados, que es recursos naturales y preservación del ambiente. Todos nosotros sabemos, ¿no? En este caso, cuál es nuestra ubicación en el espacio. Sabemos que somos el tercer planeta y que nuestro planeta gira en torno al Sol y que tiene una figura, en este caso, elíptica y que gira ahí y que todos los planetas que están ahí, menos en este caso Plutón, que ya no está ya no es considerado país, bueno, giran también en esta forma y este gira de manera diferente, que es Neptuno, el que está aquí en azul, que gira en esto, pues porque se piensa que hubo un choque de planetas o que y lo desvió de su trayectoria, pero si se fijan, todos ahí giran. Entonces, eso lo sabemos y eso no tenemos mayor problema. El problema comienza aquí. Aquí nosotros, y esta es otra pregunta de examen, es esta. Cuando nosotros tenemos la Tierra, aquí en este giro, en este caso elíptico, tenemos momentos donde estamos más cerca del Sol y momentos más lejanos del Sol, y este movimiento determina también la cuestión de las estaciones del año. Y entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el equinoccio, si se fijan aquí tenemos equinoccio y acá equinoccio, se llaman equinoccios porque el día, aquí en este momento, y en este momento, es equinoccio, viene de equal, ¿no? Y equal significa igual. Significa que el día dura lo mismo que la noche, ¿no? Dura lo mismo. Entonces, por ejemplo, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, pues nos dicen que el día dura lo mismo. Por ejemplo, ahora que el 21, la noche duró y a partir de ahí comienza a disminuir. Por ejemplo, aquí ya está totalmente oscuro, ¿no? Y son apenas van a dar las 6, pero ya está, bueno, aquí ya son las 7, ¿no? Ya van a dar las 7, pero ya está todo oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza este otro movimiento para acá, que aquí es el solsticio de invierno, que es donde estamos más cerca del Sol. Y cuando estamos más alejados del Sol, es el solsticio de verano, ¿no? Es decir, la lejanía. Entonces, ojo, la pregunta de examen es esta, ¿no? Cuando hablamos del afelio, ajá, aquí, ¿no? Y el parelio, el afelio es el momento más lejano, es lo más lejos. Y él, en este caso, tenemos el otro, este es lo más cerca, ¿no? Estas son el perelio. Entonces, estas son la pregunta, ¿no? ¿En qué momento estamos más cerca? ¿En qué momento estamos más lejos? Entonces, no olvídense de la fecha y todo ese asunto, no tiene nada que ver, sino más bien esto, ¿no? ¿En qué momento? Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estas aplican para el mundo, en este caso, del hemisferio norte. Entonces, otra vez tenemos, ¿no? Hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, en el norte tenemos estas, pero en el sur son todo lo contrario, en este caso, porque mientras acá es invierno, ajá, en el norte es invierno, es decir, que allá en Argentina, todo lo que está del Ecuador para abajo, en este caso es el verano, ¿no? O sea, son dos estaciones adelante, las opuestas. Entonces, mientras aquí en México, por ejemplo, en Estados Unidos y en Guatemala, estamos aquí en el invierno, en la parte de abajo del Ecuador están, en este caso, en el verano, están así. Entonces, por eso los argentinos y los chilenos y todo se les hace muy raro, por ejemplo, celebrar la Navidad, esta celebración católica o cristiana, es celebrar la Navidad cuando está haciendo el calorón, ¿no? Porque bueno, nos quedamos con la idea de que debe ser la nieve y todo, pues otra vez con la misma idea de que el mundo occidental, norte, y son los que pusieron esta imagen y que debe de ser así. Entonces, un poco ahí la idea, ¿no? Un poco de cómo está diseñada, pues sí, la parte de las estaciones del año. Muy bien. ¿Dudas con estos movimientos? ¿No? Perfecto. Y entonces, ya para terminar nuestra sesión de hoy, tenemos este punto y para explicarles algunas cosas. Hay una pregunta que suele ser muy recurrente en el examen con respecto a las mareas.
Nosotros sabemos que las mareas se producen, en este caso, por el efecto de la gravedad que surge de la Luna hacia la Tierra. Aquí está, bueno, aquí está, ¿no? Un poquito para acá. Y no surge de los movimientos de traslación y los movimientos de rotación, ¿no? Ninguna. O sea, las mareas se producen exclusivamente por la fuerza de gravedad, en este caso que ejerce la Luna hacia la Tierra y nada más. Ujú. No por los movimientos, porque esto suele ser a veces muy confuso. Estos movimientos, ya cuando esto terminamos, estos movimientos, el movimiento de rotación, es decir, sobre el mismo eje, lo que sí provoca son los vientos, ¿no? Ojo, estos sí son los vientos y oleaje, pero no mareas, ojo, no mareas. La marea es cuando sube el agua. El oleaje es el movimiento, ¿no? Y los vientos. Entonces, eso se produce. Y también un poco un poco este movimiento, pues también puede generar, en este caso, los huracanes, ¿no? Que digamos, ahorita estamos en la mera época de los huracanes y termina por ahí de noviembre, diciembre, por ahí. O sea que nos falta todavía unos 2 meses más de huracanes y malos climas. Y los huracanes usualmente suelen eh, formarse en esta parte de aquí del centro o acá en el Caribe cuando son de acá, y algunos, por ejemplo, les llaman huracanes en América y les llaman tifones, ajá, en Oriente. Por ejemplo, en la India, Japón y China, allá les llaman tifones y aquí en América les llamamos huracanes, ¿no? Y los huracanes usualmente no llegan acá a Europa, pues porque hay corrientes, en este caso frías, que hacen que estos vientos pues no se puedan formar, ¿no? Esto es muy, muy interesante porque no llegan acá ni tampoco llegan al África, porque los mismos vientos los mueven hacia este lado. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a concluir hoy nuestra sesión. Entonces, solamente para los que llegaron un poco tarde, les decía que tienen que inscribirse al opentest.online porque a partir de la próxima semana empezamos a trabajar con contenidos allá. Mándenme los que creo que ya están todos, un WhatsApp a mi teléfono, ¿no? 69 85 37 06, para agregarlos al grupo que acabamos de formar. En el grupo, por ejemplo, les mandé, está ya los horarios desglosados desde la clase anterior hasta la última clase que vamos a tener. Ahí vienen desglosados los días, los temas, todo lo que vamos a tocar. Y también pues para enviarles, por ejemplo, la clase, ¿no? Ya la subo al rato a YouTube, entonces ya queda ahí, la pueden revisar y también pues para que puedan empezar ya tengamos mejor comunicaciones, ¿no? Y bueno, pues nos vemos. Gracias y bienvenidos a todos los que se integraron ya hoy. Y creo que ya quedó nuestro grupo armado. Si se fijan, somos pocos, podemos trabajar mucho mejor así porque nos enfocamos básicamente en las necesidades de cada uno de ustedes. Y pues nos vemos el próximo martes. Yo todavía voy a andar por acá y cualquier cosa me pueden comunicarse ahí por el WhatsApp. Y no olviden suscribirse ahí al OpenTest y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos y nos vemos por acá el próximo martes. Nos vemos hasta el martes, maestro. Que Gracias, Luis. descanse. Gracias y bienvenido. Gracias. Hasta luego, que te va Profe, muy bien. disculpe, ¿cree que pueda volver a enviar los horarios al grupo? Es Sí, que sí, yo no los tengo. Ajá. sí, Bueno, sí, sí, muchas gracias. por supuesto, Gracias, Andrea. hasta luego. Que te Gracias, va hasta muy luego. bien. Hasta luego, bye bye. Disculpe, solo tengo una pregunta. Dime, Ana. No sé si va a dar, ¿cómo se llama? Si va a aprobar el registro de una vez o hasta la siguiente semana. No, no, no. De una vez, si lo das ahorita, ahorita ya lo paso. O sea, terminando aquí la sesión, abro el sitio y todos los que hayan enviado, pues les doy ahorita, ¿no? Conforme va llegando. Como me llega el correo Ah, la bueno, notificación, ahí lo mando luego, luego.
Ah, ok, sí, lo hice el martes. Ah, Entonces, ok. Entonces ahorita lo ujú, reviso, pero creo que ya te lo di, ya lo envié como aprobado, o sea, ya puedes entrar si lo enviaste el martes, ya está aprobado, sin problema. porque aquí la página me dice que mi solicitud está pendiente de aprobación. Ah, ok. Entonces lo Ujú, reviso ahorita, no pasa de hoy si está así. No te preocupes. ya está bien, gracias. No hay de qué, gracias a ti. Y Juan Carlos, ahí mándalo para tenerte ya bien, también que te integres aquí al asunto, ¿sabes? Y nos vemos el próximo martes.